¿Y eso para? Para matar la gente. Una broma. Esta zona que está aquí, aquí se grabó una película con Vin Diesel. África Mamma. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta a casa. Saludos, gente buena, desde un maravilloso y encantador pueblo aquí en Marruecos, conocido como Errizani. Un pueblo que quiero resaltar que es muy característico porque es de donde es originaria la familia Alaoui, que son la dinastía del actual rey de Marruecos. Voy a mostrarte todo lo que es la cultura, todo lo que es la gente local y sobre todo lo que los caracteriza. Acompañado de mi amigo Abdul, Bienvenidos. que nos va a mostrar todas las bellezas que tiene Errizani. Errizani, sí. No, comenta tú eres el experto. Bienvenidos a nuestras familias. Mucho gusto para partir un poco de la comunicación aquí de la zona aquí de nuestro país, de Errizani, más muy famosos, más auténticos de Marruecos, donde la zona donde la capital, la dinastía Alauta es del rey de Marruecos. Y los tribus que viven aquí también tenemos primeros berberes, hay árabes, hay también beduinos, y tenemos los judíos también aquí, tenemos los judíos aquí viven en Errizani. Okay. Los últimos judíos que salieron de Errizani en 1964. Y todavía tenemos 360 casas. Si la casa igual que construye con Adobe Alpaja. Okay. Que está ahí, Adobe Alpaja, con barrios. Y que también tenemos las casas donde viven gentes árabes. Esa es la primera, vamos a visitar una panadería del pan, horno del pan que tiene más que 120 años. Arroz, pollo y la pizza. Perfecto, gracias Abdul. Vamos. Para hacer la pizza. Ese es el típico de la pizza aquí, se llama igual que una panada. Se llama en árabe medfuna. Cuando la gente tiene la típico de la pizza con cebolla, con cilantro, hay perejil, almendras, con huevos y con las 44 especias de las especias de esta zona de aquí. Okay. Mezclar y la gente pone aquí igual con una panada. Donde la pizza depende de la calor. El verano se de cuando es el verano, una hora, el horno. Okay. El verano hace 40 minutos, 45 minutos. Ese es aquí el pan normal. Hello. Ese también mira cómo huele. Es demasiado rico. ¿Cuál es Ese también aquí típico aquí se llama el pan, la masa del pan. Igual que está aquí. ¿Has visto? Sí, listo. No se imaginan el olor que hay aquí, así a pan recién horneado, exquisito. Por lo tienes aquí más que 120 años. Wow. Aziz, Hello, Mr. Aziz. jugador de fútbol antes. Igual que Iniesta, igual que Xavi. Sí, jugar fútbol conmigo. ¿En serio? Es mi amigo, por eso tengo permiso de entrar aquí. Qué bien. Un buen jugador de fútbol. ¿La Maradona? Mira, Ok. Miren todo el pollo dentro con el pan. Wow, qué bien. Miren aquí adentro donde va la leña. El calor aquí es bravo. mira el calor como. Sí. Tocar aquí. No pasa nada. Ah, pero no está tan caliente. Ah, sí, Hassan me comentó que se había quemado. Por eso quiero enseñar para Gabriel antes ya venir conmigo y visitamos aquí, esta plaza. ¿Y cuándo fue el incendio? Hace un mes y medio. Ah, wow. Hace un mes, todos aquí quemados el día del viernes a las 6 de la tarde y están aquí a las 2:30 de la noche. Toda esta parte hubo un incendio y se perdió la mitad del mercado. Muy lamentable. Ese es el pollo. Mira, escucha de la lengua del pan. Escúchame, mira. Voy. Escucha. ¿Qué tal? Escúchalo otra vez. Ok.
siempre la gente hace las sillas aquí. Ahí va. Y viajar aquí a Alaska, porque la zona tiene 21 kilómetros. Claro. Una transportes con burros, con caballos, con mulas. Eso es llevar la gente. Cada persona se pagar 5 dirhams para esta zona. El conductor ahí delante. Y hacer agua a la gente para beber la gente agua. Wow. Eso es todo, es trabajar la gente, trabajar a las casas. Se llama en árabe Bushrbet. Botterbeck. Y ese es aquí delante donde para grabar la película del Sahara. Donde el día, 3 días a la semana, el día domingo, martes y jueves. Y aquí la plaza la gente no paga para el taxo. Esa es la plaza de la tierra gratis. Ok. Cuando tú pasas 1 año o 2 años aquí no tú abrir, 1 año casi, él deja la plaza a otras personas. No pagar el taxo aquí. Ok. Solo pagar para el ayuntamiento el día que abrir, pagar, no abrir, no pagar. Alpaja para construir a la gente a las casas. Las casas. Con este es para hacer adobe alpaja. Este es para comida también construir con este. Y con este es también para comida de dromedarios. Ok. Con estos eucaliptos aquí también, es de madera de eucaliptos, también hay madera. Con este es para construir también, hacer el techo, con las cañas, con este es también para las casas. Este es también donde para guardar, para hacer agua, la nevera natural. Cuando poner agua a la noche, por manera agua fresca y nunca hacer dolor para el estómago. Siempre Ok. muy antigua. Con la cerámica de Rezane, de la seguridad. ¿Cómo llamas tú eso? Se llama en árabe el jabia. Nosotros decimos El jabia del mar. tinaja. Tinaja, vuestro idioma tinaja. Nuestro idioma el jabia. Aljavia. El jabia del mar. La nevera natural. La Exacto. nevera fresca natural. El whisky berber, ¿verdad? Dale. La cerveza berber, el whisky berber, marhaba. Esa es nuestra cultura, nuestro típico de Rezane, la hospitalidad. Siempre cuando viene a pasar una señor que vende hacia la familia, siempre hacer el té con la tijera. Este es el mira como. Marhaba, Marhaba. África mamá, con el turbante. Siempre hacer así. Anza. وأعطي الحسني قال لك فلسفة Perfecto, ¿ah? Perfecto. Acha, Ni una gota afuera. mira. ¿Qué tiene Abdul? ¿Ah? ¿Qué tiene? Está muy rico. Después vas a explicar este aquí, vas a explicar. Ese es té con menta. Y su- vas a enseñar aquí también el té con 15 plantas. Vas a explicar el dentro del mercado para conocer también la farmacia en berberes, para conocer. Por eso, cuando Shukran. probar el té, para conocer el sabor. Demasiado divino. El té, el mejor té de Marruecos está de esta zona. No, súper rico. Hacen de todo. Así, cuando tú estás muy abierto con la gente, siempre van a encontrar problemas. Cuando estés muy triste, cerrar, aquí no va a conocer. Claro. Con este es, por favor, para Marco. Con este es para la gente, las mujeres, a trabajar en el horno. Con Ok. este para coger el pan. Ok. Este también para el trigo. Ok. Para hacer también para el trigo, para hacer la harina del pan. Todo lo interesante de este pueblo es que todo lo hacen. O sea, todo. Mire, tienen hasta las paletas para el pan, tienen las cestas para filtrar el trigo, tienen absolutamente todo. Donde para guardar la harina del pan. Ok. Para los dientes de mosca. La harina, Harina ok. del pan, harina del pan. El envase para guardar la harina. O sea, aquí es todo, la comida, ¿no? Sí, eso también aquí para el campintero, para hacer la mesa, todo. Ok. ¿Y eso qué es, Abdul? Donde arriba, Lo rojo. al rojo, este es también. Miren esto. Sí, es el soplador de la leña, ¿verdad? Este es también, mira, para el fuego, el carbón. Tenía años que no veía eso. Sí, mira, sufle, mira, dame la mano. Oh, sí, sí sopla. Sí, para sufle. Se llama Wow. en árabe arraboz. Rabos. Arraboz. Con este es para nuestros, cuanto a la fiesta del corderos, Ok. muy importante, hacemos pinchetos, cada la gente para matar corderos por mañana, y cada casa tiene estos para una pequeño, igual que este es, Ok. para hacemos el pincheto, con este es para Soplar. quemar para el carbón, Para la brasa, sí. para la brasa. Eso me pasa para el Este es tanjín. para el tajín, con el carbón también, el tajín con el carbón, con el gas, un poco del gas aquí también, del fuego del gas. Eso es donde para hacer comida para el tajín. Ok, maravilloso. Y esto el pilón, Eso es para, bueno, sí, para moler. morir para cosas. ¿Cómo lo llaman? Mejeras. Mejeras. Ok. Esto es cordero, ¿no? Sí, cordero.
Hoy es un poco menos gente hoy. Para el día domingo, martes y jueves, mucha gente viene. Ok, Plaza donde venden palomas, conejos, gallinas también. ok. Aquí mira, aquí donde venden, venden palomas, conejos, también venden. Ese es todo de esta zona, de las casas de Rezane. Qué bueno. El cuero. El cuero, todos trabajan aquí. En español, talabartería. Talabá, Talabartería. talabatería. Solamente para trabajar el cuero. Coge, nada. Ah, no pesa nada. Nada de Granada. Espectacular. Esta zona que está aquí, aquí se grabó una película con Vin Diesel. Abdul no se sabe el nombre de la película, pero lo voy a investigar. Posteriormente se lo dejo aquí en la pantalla, pero en esta escena, la escena, mejor dicho, fue grabada en esta zona. Voy a enseñar unas cosas. Mira cómo trabaja la gente. Con estos para los dormitorios. También cuando la gente sube, el conductor. Ok. Este es ¿Y eso para? para montar la gente. ¿Sirve? Una broma. Yo No, sé. una broma, no montar gente. Eso es montar donde limpian las palmeras de los dátiles. Ok, ok. Es para cortar de los dátiles. Para cortar los gajos de gátila. Limpiar el jardín también. Ok. Limpiar la yarda también. ¿Y cómo la llaman? Ese se llama en árabe es mazabra. Mira, muy fina. Todo es para Wow, eso está súper filoso, hermano. del cantao. Bienvenido. ¿Tienes? Gracias. ¿De dónde es usted? Soy de Venezuela. Venezolano, bienvenido. Gracias. Pues aquí, como ves, hay cosas antiguas, algunas se usan todavía, otras ya no. Como por ejemplo, esto me parecía un cepillo de dientes, pero no lo es una llave. Y la cerradura es esta. Hay un sistema, por ejemplo, arriba aquí, hay unos agujeritos igual, Ok, a la misma distancia cuando llega a esta frontera. ok. Cuando le empujamos por acá, entre los dos hay unos clavitos para bajar dentro del hueco. Ya está cerrado automáticamente. Ok. Vale. Un candado de madera. Ok, ¿qué tal? Ya entendí la lógica. Esto lo que hace es empujar. Y puede haber combinaciones distintas, me imagino, ¿no? Claro, hay varias distintas porque son diferentes. Aquí hay otros. Claro, ya ves. Mira la llave como es. Claro, esto tiene como 8 o 10. Esta como es. ¿Y eso es? Para cargar la lana Ok, las ovejas. de las ovejas. En primavera cortamos lana con la tejera, se lava. Estos son peines, dos para pene de la lana, para separarla. Viene de hilo de cargar para hacer hilos después. Esta carrada es muy mordida. Hacer hilos y ir al tirar, detrás de tirar viene esto para fijar los nudos. Una vez en un solo. Ok. ¿De dónde aprendiste el español? Porque tienes un acento latino. Con la gente que han pasado por aquí. Porque él tiene acento europeo, pero tú tienes acento latino. Y hablan de las diferentes tribus. Por ejemplo, aquí tenemos el puñal, esta forma curva, es un puñal bereber. Bereber es una palabra que viene de bárbaro. Ok, no lo sabía. Cuando vinieron los romanos, son los que llaman bárbaros porque eran extranjeros. Pero ellos llaman Imaziren. Imaziren quiere decir gente libre. Entiendo. Uno se llama Amazigh, ha sido el primero que vino a Marruecos. La coincidencia que esta es una letra que viene en el alfabeto Amazigh, la feta. La hemos elegido que sea símbolo de todos los Amazigh del mundo, que le llamamos hombre libre. Ha sido llamado el primer que vino a Marruecos. Ok. Sombra no. No, muy pesada para llevarla, sino con gusto. Bienvenido, señor. Gracias, gracias.
Esto es lo enriquecedor de viajar. Aquí estoy con 3 señores que me están contando muchas cosas de Marruecos. Y es algo súper interesante. ¿De dónde venimos todos? ¡De Marruecos! Todos somos marroquíes. Y es así, me explicó el porqué. Y tiene toda la lógica. Incluso me llamó mucho la atención porque yo me hice una prueba de ADN, de esas que venden en Ancestry.com, y me salió un 3% africano. Me está diciendo que todo el origen es de aquí de Marruecos. Háganse esa prueba para que vean que le va a salir un porcentaje africano. Pero no es África, sino del continente africano, pero de Marruecos. Interesante. Saluda a mi gente del canal. Un gran saludo desde vuestro país, Marruecos. En el 2018 hubo la gran búsqueda arqueológica diciendo que el ser humano es marroquí. Encontraron a 5 Homo sapiens, 3 adultos, un adolescente y un niño con la edad de 315.000 años. Os esperamos en Marruecos. En tu casa. En vuestra casa. Gracias. ¿Actualmente hay judíos todavía en Marruecos? Claro. Claro. Son marroquíes como lo somos. Los últimos judíos que salieron de Marruecos en 1964. ¿Sí o no? No. El Rizani. No, El Rizani. habla Hablamos de de Rizani, Rizani. porque en Los últimos Marruecos- judíos. 1964. Yo creo que- Todavía tenemos un barrio de los judíos aquí. No, en no, Rizani. mamá. Porque yo un día, por metieron- casualidad, estuve hablando con una chica francesa que fue a Francia a vivir. Y ha nacido el mismo día que yo, en Imagínate. el 66. 66. 66 estaba Tienes 57 años. más o menos. No parece que tuviera 57. ¿Y Tengo tú, Abdul? 58. Yo. Mira mi cara, ¿cuándo? Soy jovencito. No, Abdul. 50, 49. Esto es perfecto. Sí, tiene razón. Aquí estoy culturizándome con Ay, estos maestros, con estos mentores que me están hablando de la historia de Marruecos, principalmente de aquí donde estamos. Nosotros de Rizani. A Las Rizani. ciudades más antiguas de Marruecos, muy hermosa y muy famosa. No, y tienen que venir a esta ciudad porque Sí. el mercado donde me encuentro, como les he mostrado, o sea, tiene de todo, de todo. Aquí te hacen de todo lo tradicional. Una maravilla. Bueno, vimos, ¿cómo que se llama el soplador del carbón, de la brasa, que vimos hace poco? Arrabosa. El Rabosa. Rabosa. Yo había El visto fuego. eso nada más en películas, yo no he visto uno en físico como A tal. ver, se hace aquí. Ojalá, porque no es cuando vienes vosotros aquí a hacer un poco con nosotros, hacemos con el rabos. El fuego para hacemos el pinchitos. Los con el pinches. carbón. Sabroso, El típico de nuestra cultura, de Rizani. sabroso. Ah, sabroso. sí. África, mamá. Bienvenidos. Gracias. Un placer. Bienvenidos a su casa, porque esta es la casa de ellos. Marhaba. Bienvenidos de vuelta a casa. Marhaba. Es correcto. Marhaba. Bienvenidos de vuelta a casa. Es correcto, es correcto. مرحبا في منزلكم في الرساني. ¿Qué significa? En árabe, lo que he dicho. Ah, lo que has dicho. Ah, sí. Ya. You repeat in Arabic. Ya. ايوه Está bien. عندك هنا. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aprovechando aquí en el mercado que hay de todo, aproveché de hacerme un corte de cabello en Marruecos porque ya lo meritaba. Así que vamos a ver cómo quedo. Pero le expliqué muy bien al señor lo que quiero, así que espero quedar bien. Bueno, espectacular el corte, súper contento. Valió la pena. Este país está maravilloso que me tocó vivir una tormenta de arena en el desierto. Porque es arena con lluvia. Va llegando a Ouarzazate,
este es el hotel que me espera aquí en Ouarzazate. José Palace. Después de ti, Hassan, por favor. Qué rico huele. Huele demasiado divino. Huele a canela. Bueno, señores, este va a ser mi hotel maravilloso que tengo aquí en Ouarzazate, gracias a Mundo Marruecos, que han sido unos profesionales a la altura. Súper contento con su servicio. De igual manera a Hassan, que ha sido un profesional al 100%. Me encuentro en Marruecos y les voy a mostrar el hotel que Mundo Marruecos ha seleccionado para mí. Muy agradecido con su servicio. Servicio VIP de lujo y es una agencia que tienes que contratar sí porque sí. Aquí te muestro la habitación. De verdad sumamente sorprendido por el hotel, es una maravilla y eso es la importancia de poder viajar con personas profesionales como lo es Mundo Marruecos. Aquí te voy a dejar toda la información para reservaciones, no tienes que preocuparte absolutamente de nada, simplemente les dices lo que quieres, cuántas noches vas a estar, qué quieres hacer y ellos te sugieren el mejor servicio. Es una maravilla de agencia y este hotel está encantador. Yo soy de cena ligera, aquí comparto lo que es una crema de calabaza con una ensalada caprese. Pero aquí les muestro el restaurante, lo hermoso que es. Es el restaurante del hotel y el hotel ni se diga. Marruecos me ha quitado las palabras de lo hermoso que es este país. Una belleza. Esta es una de las comidas típicas de Marruecos, que es el tajín de carne con ciruelas pasas, y este es el famoso pan que me recomendó Hassan. Así que vamos a probar esta divinura. ¿Cómo se come el tajín originalmente? Lo bueno de esto es que la carne se deshace. Hay que partir el pan, agarrar el tajín y comerlo. Simplemente delicioso. Muy buenos días, gente buena. Un nuevo día más en Marruecos, específicamente en Ouarzazate. Me confieso que he pasado una de las noches más relajantes en mucho tiempo. Este hotel es una maravilla, un sueño en medio del desierto. Estas cosas, estos pequeños detalles hacen que te sientas como en el paraíso. Súper espectacular, la atención del personal es maravillosa y las instalaciones demasiado relax. Justamente es un hotel spa. Una maravilla de hotel. Una maravilla de hotel. Lamentablemente hoy es mi penúltimo día en Marruecos. Me dirijo en estos momentos hacia la ciudad de Marrakech. Por cierto, si no has visto mi video de Marrakech, aquí te lo voy a dejar. Que fue la primera visita, que fue la primera ciudad que visité. Este es mi vehículo particular que me asignó Mundo Marruecos con un guía especializado como lo es Hassan. Toda la comodidad la vas a tener con ellos. Particularmente, yo soy muy cuidadoso, normalmente viajo siempre investigando las cosas, a dónde voy, a qué destino, cómo me voy a mover, cómo voy a transitar. Y han sido pocos los países donde contrato guías turísticos, pero principalmente Marruecos, te recomiendo a Mundo Marruecos, que es una agencia especializada. Créeme que no te vas a arrepentir. Te voy a dejar todos los datos de Mundo Marruecos en la descripción del video. Bueno, gente buena. Ha llegado el momento de decirle adiós
a estos bellos pueblos y ciudades marroquíes, como lo fue principalmente Rizaní y Ouarzazate, y todas estas bellezas que vimos en la carretera. Marruecos es un país lleno de encanto, lleno de maravillas, que sin duda alguna tienes que visitar. Principalmente agradecido contigo, Hassan, por llevarme a tu casa, presentarme a tu familia, introducirme a tu cultura marroquí. De verdad que fue lo mejor del viaje, fue eso, conocer a tu gente, y muchas gracias por la confianza y me voy muy honrado. ¿Ok? Recuerden, cuando siempre vengan aquí a Marruecos, te voy a dejar toda la información para que contacten a los mejores profesionales. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video para que los demás puedan conocer las bellezas de Marruecos, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo destino. Adiós.